Ok, vamos a estar trabajando con el orden de operaciones. Como modo de repaso, vamos a hablar del orden de operaciones. ¿Y cuál es el primer paso del orden de operaciones? Paréntesis. Una vez termino con los paréntesis, me voy a los exponentes y raíces cuadradas. Después multiplicación o división, lo primero que ocurre de izquierda a derecha. Y después suma y resta, lo primero que ocurre de izquierda a derecha. Bien, vamos a ver el primer ejercicio que tenemos aquí. Tenemos entonces un paréntesis, no se ve bien, pero es una división. Vamos a resolver el paréntesis, 6 a la 2 más raíz de 25 más 8 entre 4 es 2 por 2. Y ahora vamos a las raíces cuadradas y exponentes, 6 a la 2, 36. Raíz de 25, 5 más 2 por 2. Y ahora sumamos o multiplicamos. Vamos a hacer la multiplicación primero, ¿verdad? Porque primero se multiplica o divide. Y ahora tenemos las tres sumas. Pues sumamos 36 más 5, 41 más 4, 45. Bien, ahí tenemos. Vamos a hacer otro ejercicio. 18 dividido entre 2 por 6 más 2 a la 3 más raíz de 4. ¿Qué tenemos que hacer aquí primero? División, multiplicación, suma o raíces o exponentes. Pues mira, no hay paréntesis y aunque la división está aquí primero, la regla dice que nos vamos con exponentes y raíces. Así que nos vamos con primero el exponente, que es 2 a la 3. Y 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. 2 por 2 es 4, por 2, 8. ¿Y cuál es la raíz de 4? ¿Qué número yo multiplico dos veces que me da 4? 2. Muy bien. Y ahora entonces tenemos división, multiplicación, suma y suma. Pues nos vamos con la división, que es la primera que ocurre de izquierda a derecha. 18 dividido entre 9 es 2 por 6 más 8 más 2. Y ahora tenemos una multiplicación, 2 por 6 es 12 más 8 más 2. Y 12 más 8 es 20. Y 20 más 2 es 22. Y ahí terminamos nuestro ejercicio. Paréntesis, exponentes, raíces, multiplicación. Raíces cuadradas, división, multiplicación y al final la suma. ¿Dudas o preguntas? Que ustedes saben que se comunican conmigo, siempre a la orden. Voy a repasar aquí rapidito los temas de positivos y negativos. Acuérdense que los positivos y negativos es importante que sepamos las reglas porque un símbolo te daña todo el proceso. Las reglas más fáciles de positivos y negativos para mí son las de multiplicación y división porque es la misma regla para ambos procesos. Si yo tengo un número negativo multiplicado por un número negativo me va a dar positivo. Por en cambio, si tengo un número negativo multiplicado por uno positivo, mi resultado va a ser negativo. Y si ambos son positivos, pues el resultado es positivo. Esta misma regla es la misma que en división, negativo dividido entre negativo, positivo. Negativo dividido entre positivo, negativo. Y positivo dividido con positivo, positivo. Ya en suma y resta, pues la cosa cambia. Les estaba diciendo, en suma y resta el proceso cambia. Bien, en suma tenemos un ejercicio, ¿verdad? Donde ambos son negativos. Pues mira, yo los voy a sumar y mi resultado es negativo. Si yo tengo uno negativo con uno positivo, yo los voy a restar. Y el número más grande es negativo, mi resultado es negativo. Por el cambio, sin el cambio. Me trabé. Si tengo uno positivo y uno negativo, se restan. Pero si el más grande es positivo, mi resultado es positivo. Si ambos números son positivos, pues mi resultado va a ser positivo. Pero en resta tenemos la regla de cambia suma del opuesto. ¿Y qué significa esto? Que el de al frente se queda igual, la resta cambia suma, si el número está negativo cambia positivo y ahí resuelvo. Signos diferentes se resta. ¿Ok? En resta siempre tengo que cambiarlo a suma del opuesto. ¿Qué hubiera pasado? Si hubiera estado el positivo, pues mira, lo cambio a suma de negativo. Cambio a suma y a negativo. Y ahí lo sumo y mi resultado es negativo. Hay que estar pendiente a los símbolos. Bueno, mis amores, vamos a estar hablando de los ángulos
Y como modo de repaso vamos a hablar de los ángulos. El ángulo agudo sabemos que es un ángulo que va desde 1 grado hasta 89 grados. El obtuso va de 91 a 179 grados. El recto es el que se identifica como la L o el 7. Casi siempre tiene un cuadrito para identificar y esto mide siempre 90 grados. Y el lineal, que puede ser acostadito o puede también ir hacia abajo, mide 180 grados. Es una línea, mide 180 grados. Cuando vamos a hallar la medida de dos ángulos en un ángulo de 90, son ángulos complementarios. Cuando vamos a hallar la medida de varios ángulos en una línea, son ángulos suplementarios. Y cuando están en la X, son los congruentes. ¿Y qué nos dicen los congruentes? Que este ángulo y este miden lo mismo. Y que este ángulo y este miden lo mismo. Ese es el que yo les dije que era como un espejo, como si nos miráramos de frente y tuviéramos un reflejo. Bien, pues en el primer caso, tengo aquí un ángulo de 90 grados, tengo dos ángulos. ¿Qué es esto? Un ángulo complementario. Y si es un ángulo complementario, ¿qué tengo que hacer para hallar el valor de la X? Pues si mide 90 grados, ¿qué tengo que hacer? Restarle el valor que ya tenemos, que es 61. ¿Y cuánto nos da eso? 29 grados. Y aquí, si es de 180 y tengo 71, ¿qué hacemos? Lo restamos y me da 109 grados. Ahí tenemos la medida de esos ángulos X, ¿verdad? Ahora, si este es 10, ¿cuánto sería X? Pues 10. Y si este es 12, ¿cuánto sería Y? Pues 12, porque son de frente o hacia abajo, pero es el espejo, somos lo mismo. Aquí en este caso ya tenemos que hallar el valor de la X para saber cuánto mide cada ángulo. Y si esto es uno complementario, pues tengo que sumar el 8X más la X y lo voy a igualar a 90. Y esto es 9X es igual a 90, divido el 90 con el 9, que es el número que está en la X, y ya sabemos que la X es 10. Pues si la X es 10, ¿cuánto es esta ecuación? 8 por 10, 80. Y ahí hallamos la medida de los dos ángulos, hallé X y hallé medida de ángulo. En este caso, 20X más 9 más 6X más 15, lo tengo que igualar a 180 grados, ¿verdad que sí? Exacto. ¿Y aquí qué hago? Pues sumo la X. Y todo lo que no es X lo paso para el lado. ¿Ok? Sumo la X y todo lo que no es X lo paso para el lado. Y 180 menos 9, restamos. Me da 171, pero le tengo que restar 15. ¿157? No, Laura. 156. Jeje. Y ahora dividimos, ¿verdad que sí? 156 entre 26. ¿Y cuánto es 156 entre 26? 6. Y ahí hay el valor de X. Y aquí tenemos el valor de X, que es 6. Y entonces nos vamos a este ángulo. 20 por 6, 120. Más 9, 129. Y aquí 6 por 6, 36. 36 más 15, 51. Y ahí tengo la medida de mis ángulos. Ahora nos vamos con los complementarios. Vamos a hacer esto aquí. ¿Qué vamos a hacer? 7X más 2 va a ser igual a 6X más 9, porque estos son los espejos. Y 3Y menos 6 va a ser igual a 5Y menos 16. Y ahora, ¿qué hacemos? Despejamos para X. 7X menos 6X es igual a 9 menos 2, porque paso el 6 para acá negativo y el 2 para acá negativo. Y esto me da 1X es igual a 7, X es igual a 7. Hallé el valor de X, excelente. Y aquí nos vamos. 3Y menos 5Y es igual a negativo 16 más 6. Negativo 2Y es igual a negativo 10, ¿verdad? Negativo y negativo. Negativo 10
entre negativo 2, y es igual a positivo 5. Allí el valor de y, que es positivo 5, o sea que tengo que la x es 7 y la y es 5. Y ahora, ¿qué hacemos? Sustituimos en las ecuaciones iniciales, ¿verdad? Y nos vamos con x. La primera, vamos a hacerla aquí. 7 por 7 más 2 me da 49 más 2 me da 51. Pues este también me tiene que dar 6 por 7 más 9 es 42 más 9 me da 51. Excelente. Ahora nos vamos con la y. 5 por 5 menos 16 es 25 menos 16 me da 9. Y nos vamos con este de acá. 3 por 5 menos 6, 3 por 5 es 15, menos 6 me da 9. O sea que la medida de los ángulos es 9, 9, 51, 51, x es 7, y es 5. Eso es lo que estábamos trabajando y que vamos a seguir reforzando. Cualquier duda o pregunta vamos a seguir practicando, pero saben que se comunican conmigo. Ok, mis amores de grado 10, vamos a empezar también a hallar la medida de los triángulos. Vamos a observar ahí. Tengo unas imágenes con unos triángulos. Bien, tenemos tres tipos de triángulos. Cuando nos vayamos por los tres tipos de triángulos según los ángulos, muy importante. Los tres tipos de triángulos según los ángulos. Esto es un triángulo recto porque tiene un ángulo de 90 grados. Esto es un triángulo agudo porque todos los ángulos son agudos. Y esto es un triángulo obtuso porque tengo un ángulo obtuso. ¿Ves? Que si lo saco del triángulo me forma un ángulo grande, que son los obtusos, los abiertos. Y es importante que sepan que cuando yo sumo esos tres laditos, tres ángulos, un triángulo tiene tres ángulos, cuando yo sumo esos ángulos, la medida de un triángulo siempre van a ser 180 grados. ¿Ok? Así que la medida de un triángulo es 180. No importa si es agudo, si es obtuso o si es recto. Siempre va a medir 180 grados. También se puede clasificar el triángulo por medio de sus lados. ¿Qué significan estas líneas? Estas líneas dicen que este lado y este lado son iguales. Por eso tienen una sola línea, son iguales. Así que esto es un triángulo equilátero porque son iguales. Bien, este triángulo tiene, ¿ven? Si se fijan, tienen dos líneas aquí y una línea aquí. Quiere decir que las dos líneas miden lo mismo y una mide diferente. Eso es isósceles. Y está el escaleno donde tienes diferentes líneas en cada lado. Quiere decir que cada lado mide algo diferente. O sea que la medida de este lado no es igual a este ni es igual a este. Y los que tienen las tres medidas diferentes son los que se conocen como escaleno. Así que eso es lo primero que deben ver de los ángulos. Que tengo un ángulo recto, tengo uno agudo, tengo uno obtuso. La suma de esos ángulos me va a dar 180. Y que si me voy a ir por el lado, por la medida de los lados, está el equilátero, el isósceles y el escaleno. Bien, como modo de ejemplo, ya nosotros sabemos hallar la medida en los ángulos, pues exactamente lo mismo en un triángulo. Yo tengo aquí un triángulo, vamos a ver ese triángulo. Ese triángulo está identificado con un cuadrito. ¿Qué quiere decir ese cuadrito? Este cuadrito quiere decir que esto mide ¿cuánto? 90 grados. Y yo tengo que saber cuánto mide esto. Pues, ¿qué yo voy a hacer? El valor de la X más el 90 más el 30 que ya yo tengo, yo lo voy a igualar a 180 grados. ¿Ok? Y entonces vamos a despejar para X. 90 más 30 me da 120. Si está en suma lo paso a resta. Y entonces 180 menos 120 me da 60 grados. Quiere decir que la medida de X aquí es 60 grados. ¿Ok? En este caso, tengo aquí la X, tengo una medida de 110 y tengo una de 40. Esto yo lo voy a igualar a 180 grados, ¿verdad que sí? Porque todos los triángulos siempre los voy a igualar a 180 grados. Y despejamos para X, sumamos 110 más 40 y el 150 lo paso de suma, lo paso a resta y restamos. Y ahí me dio la medida de mi ángulo X, que en este caso serían 30 grados. Lo mismo aquí. Tengo aquí, ahora ya la medida de X, más 60
más 60 es igual a ¿cuánto? 180 grados, porque un triángulo siempre se igualan a 180. X más 120 es igual a 180. X es igual a 180 menos 120. X es igual a 60. Quiere decir que la medida de este ángulo, de este triángulo, es 60 grados. Y ahí están las leyes básicas de los triángulos. Esto es algo que vamos a empezar, esto es algo que vamos a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque ya yo les enseñé a ustedes, ¿verdad? Y no es que pare el tema, vamos a seguir reforzándolo. Pero ya yo les enseñé a ustedes cómo hallar la medida de los ángulos cuando los tenemos que son congruentes, cuando los tenemos, ¿verdad?, en una línea recta, cuando los tenemos en un ángulo lineal. Pero entonces ahora podemos tener líneas, podemos tener ángulos y podemos tener triángulos. O sea que en esa gráfica lineal, ¿verdad?, donde siempre tenemos nuestro plano, que ahí es que tiramos las líneas, pues ahora le vamos a añadir un triángulo. Así que es importante que sepan dominar todo lo de los triángulos, lo básico, para entonces poder seguir trabajando con nuestros ángulos complementarios, suplementarios y congruentes. En geometría vamos a seguir repasando lo mismo, porque en geometría una cosita sigue uniéndose a otra. Así que todo está unido. Así que volvemos y repasamos. Los triángulos, la suma de los triángulos, 180 grados. Cuando yo voy a hallar la medida dentro de un triángulo, vuelvo y repito, dentro de un triángulo, los ángulos, es 180 grados. Ya cuando voy a hallar las medidas de los lados, es otro proceso, pero no vamos a mezclarlo. Ya les identifiqué que cuando el triángulo tiene 3 lados iguales, es equilátero. Cuando tiene 2 lados iguales y uno diferente, es isósceles. Y cuando los 3 lados son diferentes, es escaleno. Pero vamos a seguir trabajando. Cualquier duda o pregunta, ustedes me dejan saber, mis amores. Ya saben. Y aquí se ve más clarito. Ahí está todito. Cualquier duda, se comunican conmigo.